Bienvenidos jóvenes a su grupo de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a continuar con el tema de nomenclatura inorgánica y en esta segunda parte vamos a ver el tema de los óxidos. Todos los tipos de óxidos, óxidos básicos, óxidos ácidos y los peróxidos. Y algunos ejercicios para que tú sepas cómo desarrollarlos. Bien, vamos a comenzar. Y lo que necesitamos ver primero, ¿qué es un óxido? En este caso un óxido va a resultar de combinar el oxígeno con cualquier elemento. Bien. Pero vamos a tener los óxidos básicos, óxidos ácidos y más adelante los peróxidos. Un óxido básico va a resultar de la combinación del oxígeno con un elemento metálico. Vamos a ver cómo lo formulamos y cómo vamos a hacer para nombrar. En el caso de la formulación tenemos que encontramos el metal más el oxígeno. Ya sabemos que el oxígeno cuando trabaja con un metal va a trabajar con su estado de oxidación -2. En el caso del metal, depende qué tipo de metal, su estado de oxidación lo vamos a representar en este caso como X. ¿Qué va a pasar en este caso? Vamos a intercambiar. Este 2 va a pasar para acá. Y este de aquí va a pasar para acá. ¿Cómo lo podemos ver aquí? El estado de oxidación del oxígeno pasó al metal y el estado de oxidación del metal va a pasar al oxígeno. Si en este caso estos dos números que pasan ya sin signos se pueden simplificar, se simplifican. En el caso de que sean pares y por ahí. Bien. Para nombrar vamos a tener tres nombres. El nombre tradicional, o también llamado clásica, la Stock, la Yupac, o también llamada la Yupac sistemática. Bien, en este caso vamos a tener el nombre tradicional, vamos a escribir la palabra óxido, seguido del nombre del metal, o en este caso la raíz del metal, que vamos a ver más adelante qué es eso, y el sufijo. El sufijo va a depender mucho de si tiene uno o dos estados de oxidación. Profesor, ¿por qué no tres? Porque en el caso de los metales solamente tienen uno o dos estados de oxidación. Si tiene uno, la terminación va a ser ico o simplemente su mismo nombre. Si tiene dos estados de oxidación, al menor estado de oxidación le va a corresponder la terminación oso y al mayor estado de oxidación le va a corresponder la terminación ico. Bien, en el caso del stock vamos a hacer óxido, el nombre del metal, y su estado, su número de estado de oxidación lo vamos a escribir en romanos en paréntesis. En el caso de la Yupac vamos a poner un prefijo de cantidad, la palabra óxido, un prefijo de cantidad y el nombre del metal. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Aquí tenemos el aluminio más el oxígeno. Como sabemos, el aluminio solo tiene un estado de oxidación. ¿Y cuál es su estado de oxidación? ¿Y cuál es su estado de oxidación? En este caso su estado de oxidación es positivo 3. Y del oxígeno es negativo 2. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a intercambiar como lo hemos visto aquí. Se va a intercambiar. Entonces vamos a tener aluminio, va a pasar con el 2 y el oxígeno con el 3. Como no son pares, no se pueden simplificar, por lo tanto lo dejamos así. Ahora, para el nombre tradicional, ¿qué nos dice? La palabra óxido. Bien, seguido del metal y el sufijo. Pero como tiene un solo estado de oxidación, solamente le vamos a poner óxido de aluminio. Bien, ahí está. Óxido de aluminio. En el caso del stock ponemos óxido, igual que arriba, de aluminio, pero entre paréntesis su estado de oxidación, que es 3, su estado de oxidación en romanos. Ahí está. Bien, ahora para el Yupac, aquí tener en cuenta, ya no nos fijamos en el estado de oxidación, sino nos vamos a fijar en el resultado final de la fórmula. ¿Cuántos oxígenos tenemos? 3. Por lo tanto, su prefijo de cantidad va a ser tri. Entonces, ¿qué le vamos a poner? Aquí, trióxido de... ¿Cuántos aluminios tenemos? Tenemos 2. Su prefijo de cantidad es di. Entonces tenemos dialuminio. Bien, tenemos trióxido de dialuminio. Eso sería en el ejemplo del caso del aluminio cuando tiene un estado de oxidación. Vamos a ver el ejemplo cuando tienen dos estados de oxidación. Cuando tienen dos estados de oxidación, como por ejemplo el hierro, vamos a poner que te piden con el hierro positivo 2. Entonces vamos a trabajar con el positivo 2
y aquí el negativo 2 del oxígeno. Bien, te pueden dar también con el positivo 3 el hierro, pero en este caso lo vamos a hacer para el ejemplo con el positivo 2. ¿Qué vamos a hacer? Intercambiar hierro 2, oxígeno 2. Pero como aquí sí se pueden simplificar, se le saca mitad, su resultado final va a ser feo, ¿no? Bueno, el conocido feo en lo que es química. Bien, vamos a darle el nombre. Nombre tradicional, óxido. Como aquí ya tiene dos estados de oxidación, sí le corresponde al menor oso y al mayor ico. Su estado de oxidación es positivo 2 y positivo 3. Estamos utilizando el positivo 2, por lo tanto es el menor. Y le vamos a la terminación oso. Bien, pero ¿cómo vamos a utilizar acá? No vamos a poner la palabra hierro, oso, sino su raíz. Y la raíz en este caso del hierro es fer. Entonces su terminación sería óxido ferroso. ¿Te das cuenta? Bien, para el stop, óxido. Seguimos mirando el estado de oxidación, en este caso sí es el nombre del metal normal, óxido de hierro. Y en paréntesis, el estado de oxidación que está utilizando, que en este caso es 2. Ponemos, ahí está, óxido de hierro 2. Ahora, para el yupa, vemos la fórmula final. ¿Cuántos oxígenos? Uno solo. Si es uno, le ponemos la palabrita monóxido. Monóxido porque mono en este caso vendría a ser solamente uno. Ya no le voy a poner monóxido de mono, hierro, no. Cuando el hierro tiene uno, ya no se le coloca. A partir de 2 va su prefijo. Entonces, monóxido de hierro. Bien, ahí estarían los ejemplos. Vamos a pasar ahora a los óxidos ácidos o también llamados anhidridos. ¿Qué va a ser? Resulta de la combinación del oxígeno con un elemento no metálico. La formulación es la misma. Ponemos aquí en este caso el no metal más el oxígeno, se intercambian los estados de oxidación. Para nombrar, se nombra igual que los óxidos básicos. Lo único cambio es en la nomenclatura tradicional. ¿Por qué? Ya no se coloca la palabra óxido, se coloca la palabra anhidrido. Nombre del metal y el sufijo. Y en este caso los no metales tienen un estado de oxidación, dos estados de oxidación, tienen 3 estados de oxidación y tienen hasta 4. De 1 y de 2 ya lo vimos en el ejemplo anterior. Pero de 3 y 4 sería de esta manera. Si tiene 3 estados de oxidación, al menor le corresponde hipooso. Al intermedio le corresponde la terminación oso y al mayor le corresponde la terminación ico. Si tiene 4 estados de oxidación, al menor le corresponde hipo y la terminación oso. Le corresponde el segundo, oso, al tercero ico y al cuarto estado de oxidación le corresponde per y la terminación ico. Bien, aquí tenemos el ejemplo del cloro. El cloro tiene 4 estados de oxidación. Tiene en el caso positivo 1, positivo 3, positivo 5 y positivo 7. Vamos a utilizar el positivo 1 para ver cómo sería su nombre. Bien, vamos a utilizar el positivo 1 y aquí negativo 2. Bien, ¿qué hacemos? Como sabemos, se intercambia. Tenemos cloro 2, ¿qué pasa acá? Y oxígeno 1. Para el nombre tradicional, la palabra ya no va a ser óxido, sino anhidrido. Entonces utilizamos la palabra anhidrido. Anhidrido. Bien, ¿qué nos dice también? Cuando tiene 4 estados de oxidación, al menor, que sería 1, estamos utilizando hipo y la terminación oso. Entonces sería anhidrido hipocloroso. Si te das cuenta, ahí ya tenemos lo que caracteriza al nombre tradicional. Al nombre stop no habría ningún problema, porque simplemente al nombre al stop le vamos a poner óxido de cloro y en romanos vamos a poner aquí su estado de oxidación, que sería 1. Y para el último nos fijamos en la fórmula. ¿Cuántos oxígenos? 1. Por lo tanto va a ser monóxido. ¿Cuántos cloros? 2. De dicloro. Bien, ahora vamos a ver el caso de los peróxidos. En este caso de los peróxidos, resulta de combinar un óxido básico más un oxígeno. Pero esto básicamente funciona con el grupo 1 y 2A.
Bien, aquí tenemos la fórmula. Tenemos un óxido básico, que es el oxígeno con el metal, más un oxígeno. ¿Qué va a pasar? Bueno, la fórmula va a ser el metal más el oxígeno, pero la cantidad de oxígenos va a aumentar. Para el nombre vamos a utilizar la palabra peróxido y el nombre del metal. Por ejemplo, tenemos el agua. Este es el agua, es un óxido básico y le vamos a agregar un oxígeno. ¿Cuál va a ser el resultado de su fórmula? Vamos a tener aquí 2 oxígenos. Como te das cuenta, en este caso ya no vamos a simplificar los subíndices, simplemente se va a quedar así. Ahora para el nombre, vamos a poner el nombre peróxido y el nombre peróxido de hidrógeno. Esto también es conocido como el agua oxigenada, acuérdate. Bien, tenemos acá el óxido de calcio y le vamos a agregar un oxígeno para que se convierta en un peróxido. Bien, y nos vamos a dar cuenta aquí que vamos a quedar calcio, oxígeno 2. Esto funciona también cuando el oxígeno, al combinarse con otro, su estado de oxidación ya no va a ser 2, va a ser en este caso negativo 1, acuérdate. Entonces este va a ser su nombre, peróxido de calcio. Bien, ahora sí, unos ejercicios que te pueden venir y que son muy frecuentes, incluso en lo que es nomenclatura. Por ejemplo, te van a pedir nombrar los siguientes compuestos. Para poder dar cualquiera de esos nombres, ya sea la yupa, ya sea el stop, necesitas saber su fórmula completa y su estado de oxidación. Yo ya te enseñé básicamente en el video anterior, que te invito a que lo puedas ver, que cómo encontrar el estado de oxidación de los elementos. Por ejemplo, aquí el oxígeno vale negativo 2. Entonces el plomo, para que todo esto me dé 0, tiene que valer positivo 2. A ver, le sumamos positivo 2, negativo 2, 0. Entonces su estado de oxidación del plomo es positivo 2. Vamos a dar el nombre. Acá nos han dicho qué tipo de nombre. Puede ser el tradicional, el yupa o el stop. En este caso vamos a hacer el nombre tradicional para el plomo. Le vamos a poner óxido. ¿Por qué? Porque es un metal, acuérdate. Óxido. Como el plomo tiene positivo 2 y positivo 4, en este caso está utilizando el menor. Entonces va a ser plumboso. Óxido plumboso. Ahí estaría lo que es la terminación oso. Bien, en este caso tenemos el cobre. Necesitamos saber cuál es su estado de oxidación. Bien, hacemos esto. Oxígeno menos 2. Aquí todo esto tiene que darme menos 2, positivo 2 para que esto sea 0. Pero acá abajo tengo un 2. Por lo tanto, ¿qué número le multiplico al 2 para que me dé positivo 2? Obviamente positivo 1. Mira, 2 por 1, positivo 2. Y negativo 2, 0. Entonces, como está utilizando el positivo 1, que es el menor, va a ser, en este caso vamos a darle su nombre stop. Y va a ser óxido de cobre. Acuérdate que en el stop le ponemos el estado de oxidación en romanos. Ahí está. Bien. Óxido de cobre, 1 en romanos. Ahora para el último, que es el cobalto, aquí vamos a darle su nombre yupa. Y para su nombre yupa no necesito saber su estado de oxidación, más sí la fórmula final. Por ejemplo, ¿cuántos oxígenos? 3. Trióxido de cobalto, pero ¿cuántos cobaltos hay? 2. De dicobalto. Ahí está. Esto es cuando te dan la fórmula y te piden el nombre. Si te piden el tradicional o el stop, tienes que saber su estado de oxidación. Pero si te piden la yupa, simplemente con la fórmula final ya puedes nombrarlos. Ahora, cuando te piden escribir la fórmula de los siguientes compuestos, esto también es un poco fácil, mira, date cuenta. Óxido áurico. Me estoy dando cuenta que estoy en la nomenclatura tradicional. ¿Por qué? Porque está terminando en ico. Bien, ahora, al toque yo me acuerdo de lo que es los estados de oxidación del oro. En el caso del oro es 1 y 3. Si es ico, está utilizando el mayor, o sea, positivo 3. Me voy a lo que me han enseñado, pongo el oro
AU, y el oxígeno. Y me dice que está utilizando el mayor, el 3, aquí, el 2. Bien, por lo tanto, ¿qué hago? Simplemente intercambio. El 2 acá y el 3 acá. Y ya está, y tendría ahí la fórmula de lo que sería el óxido áurico. Ahora, anhidrido fosfórico. Anhidrido es un no metal, nomenclatura tradicional también. Fósforo, quiere decir que está utilizando el fósforo, obviamente, y el oxígeno. Ahora me dice fosfórico. Si tú bien recuerdas, el fósforo tenía dos estados de oxidación, como trabajaba como anhidrido. Tenía el estado de positivo 3 y positivo 5. En este caso es fosfórico. Ico está trabajando con el 5. Entonces vamos a tener de esta manera. Más 5 y 2. Intercambiamos y nos quedaría de esta manera. Fósforo 2, oxígeno 3. Monóxido de magnesio. Mira, monóxido. Estamos utilizando un prefijo, nomenclatura YUPAC. Magnesio es un metal, monóxido, fácil. Magnesio, obviamente, más el oxígeno. Ahí está. Y si bien tú recuerdas, el magnesio solamente tiene un estado de oxidación, que es el positivo 2. Y aquí el negativo 2. Intercambiamos y me va a quedar 2, 2. Esto se simplifica y me va a quedar de esta manera. Ahora dice trióxido de dicloro. Mucho más fácil todavía, ¿no? Me dicen que hay 3 oxígenos y hay 2 cloros. Fácil. Cloro y oxígeno. ¿Cuántos cloros me dice que hay? 2. ¿Cuántos oxígenos? 3. Ya tengo su fórmula final. Aquí otro. Óxido de mercurio y 2 en romanos. Mucho más fácil. Quiere decir que el mercurio está utilizando el 2 en romanos. Entonces yo pongo aquí el mercurio y pongo el oxígeno. Vamos a sumarlos. Está utilizando el 2 en romanos. Este obviamente el negativo 2. ¿Y qué hacemos? Simplemente ponemos Ag2O2. Esto se simplifica y me queda AgO. Ahí estaría todo. Muy bien, esto sería la parte de lo que sería nomenclatura en la función óxidos. A continuación vamos a ver lo que es la función hidruros. Muchísimas gracias. Pide ustedes el profesor Edwin Paucar Montenegro. Ya sabes, si te ha gustado el video, dejarte un me gusta, comenta si te parece interesante o las sugerencias que tú tengas, comparte si crees que esta información es relevante para ti o para alguna persona. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los videos y yo me estoy despidiendo de ustedes muy agradecidos hasta un nuevo video.